Redonda Internacional. Le damos la palabra al doctor Joaquín Castillo para continuar con el siguiente tema. Muchas gracias. Bueno, con gran gusto presentamos el debate, expectativas y resultados de la transversalidad e intersectorialidad en salud mental y adicciones. Para esto, agradecemos la participación como moderador del debate a el maestro José Antonio Alcocer Sánchez. El maestro José Antonio Alcocer es cirujano dentista, tiene licenciatura en Derecho, diplomado en Administración Médico Hospitalaria, diplomado en Administración e Investigación de Salud, maestrante en Dirección y Administración en Salud. Dentro de su trayectoria, es representante del gobierno del Estado de Tabasco en la Ciudad de México, en los servicios médicos del Nacional Monte de Piedad, área médica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como formó parte del patronato de la Ciudad de México de los Centros de Integración Juvenil. Actualmente, su nombramiento es en la Dirección General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Maestro, le cedemos la palabra para la presentación de los demás oradores. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, buenas tardes en otros lugares. Pues agradecer la oportunidad de poder estar en este tercer Congreso Internacional de Salud Mental de parte de nosotros, muy importante como Ciudad de México, y por muchos aspectos para nosotros estamos sumamente congratulados. Pues le damos a todos la más cordial bienvenida a los asistentes en nombre del IMSS, de la Conferencia Interamericana de Salud Social, la OPS, la OMS, el ISSSTE, muy importante y organizador la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el OPD IMSS Bienestar, la Fundación IMSS, así como en nuestro caso como Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del Gobierno de la Ciudad de México, a esta mesa denominada Expectativas y Resultados de la Transversalidad e Intersectorialidad en Salud Mental y Adicciones, de parte del jefe de gobierno de la Ciudad de México, doctor Martí Batres Guadarrama, de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, doctora Oliva López Arellano. A todos les enviamos un cordial saludo y se congratulan de que este tercer congreso sea una realidad. Bueno, la intención de este tercer congreso en este apartado tiene como misión evaluar críticamente los logros y desafíos identificados en las políticas actuales que han mostrado su efectividad, así como reconocer las áreas de mejora, poniendo el foco en las nuevas estrategias a largo plazo para estar a la vanguardia en el ámbito de la salud mental y el bienestar de la población. De forma particular, esta mesa recorrerá las expectativas y resultados de la transversalidad e intersectorialidad en salud mental y adicciones en nuestra región de las Américas. Así que vamos a dar inicio y agradecemos su compañía desde este escenario virtual a través de las redes sociales, desde la plataforma que se transmite este congreso. Quiero dar las gracias muy especialmente al doctor Juan Manuel Quijada Gaitar, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental, por su entusiasmo, por su compromiso y por esta transformación de la salud mental y las adicciones en México, así como la doctora Evalinda Barrón, directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental, siempre por su apoyo y entusiasmo para que México sea vanguardia en todo este tema tan importante. Me voy a permitir presentar a los expertos que nos acompañan en esta tarde, en esta mesa, todas y todos ellos con trayectorias excepcionales y con vasto conocimiento en la materia. Nos acompañan el día de hoy la doctora Carmen Martínez Viciana, es la asesora regional de salud mental y uso de sustancias para Centroamérica, Caribe Latino y México de la OPS-OMS en República Dominicana. Muchas gracias, doctora Carmen, por estar con nosotros. Así como el doctor Gonzalo Soto Brandt, es el secretario ministerial de Salud de la región metropolitana, Ministerio de Salud de Chile. Doctor Gonzalo Soto, muchas gracias por su participación. Y al licenciado Ulises Rangel Cruz, coordinador del Grupo Técnico, asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud en México. Doctor, muchas gracias. También, licenciado Ulises, muchas gracias por su participación. Pues como ya lo hemos visto, la metodología de la mesa consiste en un espacio de 15 minutos para que cada ponente hable sobre las experiencias de trabajo en la región o país donde trabaja, y al concluir su presentación formularemos 3 preguntas relacionadas con el tema que se expone, que se desarrolle. Vamos a dar inicio con nuestra primera ponente, que es la doctora Carmen
Martínez Viciana, de la cual me voy a permitir leer su semblanza. Su formación académica es máster en salud pública por la Universidad Europea de Canarias en año 2016, máster en acción humanitaria, Universidad de Deusto, con especialidad en salud y derechos humanos 2005, posgrado en desarrollo internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña, así como licenciatura en psicología por la Universidad de Barcelona. Actualmente es asesora regional de salud mental y uso de sustancias en la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, para México, Centroamérica y el Caribe. Su trayectoria académica muy vasta, tiene experiencia de trabajo de sede y de campo en más de 25 países de América Latina, también en África, Europa, Oriente Medio y Asia, en puestos de intervención clínica y sobre todo gerenciales y de asesoría. Doctora, un honor que esté con nosotros. Le cedemos el uso de la palabra y agradecemos esta ponencia. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para unos y otros. Muchísimas gracias por la invitación. Es realmente también un honor estar participando en el Congreso. Agradezco desde luego al Instituto Mexicano de la Seguridad Social y al resto de colaboradores. Y maestro José Antonio Alcocer también por la presentación y por moderar este panel que creo que es de gran importancia en general en estos tiempos, ¿verdad? Voy a estar compartiendo pantalla. Vamos a ver si me dicen si ya la pueden ver, pantalla completa. Ya. Perfecto, muy bien. Bueno, dentro de la temática de las expectativas y los resultados de la transversalidad intersectorial en salud mental y adicciones, como representante en este caso de la Organización Panamericana de la Salud y de la Oficina Regional, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, yo quisiera dar algunos elementos de cómo está la región en términos generales y cómo a nivel de la organización estamos trabajando en la cooperación técnica en este tema. Daré algunos elementos sobre por qué es tan importante ese enfoque transversal e intersectorial en la salud mental, algunos mandatos y orientaciones principales a nivel regional, algunos ejemplos de iniciativas que se están llevando a cabo en la región y terminaré un poquito con lo que sería un poco una propuesta de elementos fundamentales para el camino a seguir. Bueno, creo que es fundamental empezar a hablar de los determinantes, ¿verdad?, de la salud mental, que en realidad los determinantes de la salud mental pueden tener alguna particularidad en relación a la salud, pero fundamentalmente son los mismos, ¿no? Claro que hay algunos énfasis que tienen, pero el análisis yo creo generalizado hoy en día a nivel internacional va más por la concepción desde el punto de vista de la salud pública en general, ¿no? Tenemos elementos macros, como es el contexto socioeconómico y político, ¿verdad? El modelo de gobernanza del momento, la política, que incluye elementos claves como la macroeconomía, la salud, etcétera. Las normas y los valores culturales de base, ¿no?, en las sociedades. A nivel de los diferentes sectores, tenemos determinantes clave como la posición social, la educación, el empleo, los ingresos, el sexo, la raza, etnicidad. Y cuando nos vamos ya a elementos más individuales, ¿verdad?, y familiares, en muchos casos también por la interrelación, encontraríamos circunstancias materiales, la cohesión social, los factores psicosociales, conductuales y biológicos, y todos estos determinantes van a tener una contribución fundamental en la distribución de la salud y el bienestar y en cómo va a ser ese sistema de atención de salud, siempre esperando que sea universal, pero precisamente este modelo nos determina en gran medida esas dificultades. Bueno, antes de pasar a la siguiente, solo quería que reflexionáramos un poquito con un ejemplo, ¿no? Si pensamos en el contexto socioeconómico y político, ¿cómo nos puede estar de alguna manera determinando cuestiones muy claras de educación, de ingresos, ¿no?, en una familia,
en un individuo en concreto y por lo tanto las circunstancias materiales, y todo esto nos va a llevar a tener un nivel de posibilidades de acceso a la atención en salud determinados, ¿no? Tampoco quería dejar de mencionar algo fundamental como son los factores de riesgo y los factores de protección en salud mental. No voy a hacer no me voy a detener en cada uno de ellos. Creo que es importante que siempre veamos la dimensión individual, la familiar y comunitaria y la estructural. Pensaba en un ejemplo concreto, como puede ser un adolescente que está expuesto a un nivel de baja educación, que no cuenta con una alimentación saludable, que esto además le lleva fácilmente a obesidad, ¿verdad? Incluso a otras enfermedades crónicas relacionadas, ¿no? Además se siente insatisfecho con su cuerpo. Y si nos vamos un poquito a otros factores relacionados a nivel más familiar y comunitario, vemos que ese adolescente, por ejemplo, está expuesto a la violencia en su familia. Hay además dificultades también de acceso al empleo en la familia, y todo esto lleva a que también esté expuesto a factores determinantes a nivel estructural, como pueden ser la falta de acceso a los servicios, ¿verdad? O la exposición en mayor medida a emergencias que quizás a otro o a otro adolescente no llegaría de la misma manera. Ahora nos vamos a la otra cara de la moneda, los factores protectores, ¿no? De igual manera no me voy a detener a mencionarlos todos, pero vamos a poner un ejemplo de un o una adolescente con otra situación. Ha tenido la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y emocionales con gran apoyo, ¿verdad? Tanto por parte de la familia como, por ejemplo, por parte del centro educativo en el que pudo cursar. Realiza actividad física de manera habitual. Además, desde que era pequeño o pequeña, tuvo la posibilidad de tener una buena alimentación. Cuenta con una buena red de apoyo social, de la familia, etcétera. Se puede realmente apoyar en personas significativas que van a estar pendientes, y cuenta con seguridad económica mínimamente en la familia. Y esto, por ejemplo, posibilita que también tenga un acceso a servicios de protección y de salud adecuados, ¿no? Nos cambia totalmente el panorama en ambos casos de cómo va a tener la situación de la salud mental en base a todos estos factores, ¿no? Evidentemente habrán otros que pueda, independientemente de todos esos factores de base, que pueda desarrollar ese o esa adolescente, pero evidentemente ya vamos a estar con una ventaja o desventaja muy clara, ¿no? Bueno, para hablar del enfoque multisectorial y colaborativo, si nos centramos en personas que tienen un trastorno mental y por lo tanto va a requerir una serie de atención, ¿verdad?, en salud. Pero lo que sabemos es que si a pesar de que pueda llegar a tener esta atención en salud de calidad, difícilmente vaya a poder tener un desarrollo humano generalizado en todos los ámbitos si no tiene apoyo financiero, ¿verdad? Un lugar para vivir, una vivienda que sea digna, ¿no? Un empleo que va a poder querer decir que tenga todo un sistema de apoyos determinados, ¿no? Pero empleo, posibilidad de empleo. Un apoyo educativo, ¿verdad? Un apoyo comunitario que puede ser tanto formal como a nivel informal de protección social, y diferentes protecciones legales. No va a ser lo mismo tampoco que viva en un país o en el otro en el que haya toda una serie de regulaciones diferentes, ¿no? Entonces ahí vemos este extraño gráfico, ¿verdad?, en el que hay muchísimos elementos en los que tenemos cuestiones que van
que tienen que ver con los servicios directamente de atención en salud mental, los servicios de atención en salud en general que va a requerir, pero también todo ese grupo de servicios y de apoyos a nivel de otros sectores. En general, estos, ¿verdad?, determinantes, estos factores de riesgo y protectores son importantes en situaciones de estabilidad, podríamos decir, ¿no? Pero si además nos vamos a una situación específica de emergencia, la situación aún está más compleja a ese nivel, ¿no? Sabemos hoy en día que 1 de cada 5 personas que han estado expuestas a una situación de emergencia en los últimos 10 años va a presentar un problema de salud mental. Fundamentalmente, lo que nos dicen hoy, ¿verdad?, la evidencia es que fundamentalmente va a poder estar desarrollando depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático, un trastorno bipolar o esquizofrenia. Y en este sentido, precisamente el trabajo desde salud mental y apoyo psicosocial en las emergencias requiere de componentes en todos los momentos, es decir, en la preparación de la respuesta a las emergencias, en la respuesta y desde luego en la recuperación post-emergencia. Luego vamos a ver algún ejemplo. La pandemia por COVID-19 fue un ejemplo evidentemente muy claro en el que se puso de relieve una crisis de salud mental exacerbada. En el 2020 tuvimos datos en los que se estimaba un aumento del 35% en trastornos depresivos mayores y 32% en trastornos de ansiedad debido a la pandemia, ¿no? Hubo evidentemente un impacto generalizado en la población, pero determinados grupos que tuvieron mayor afectación, como fueron todos los trabajadores de la salud y en general los trabajadores en servicios esenciales o trabajando en primera línea de respuesta, las mujeres, los jóvenes, las personas con determinadas condiciones como los LGBTIQ+, personas con trastornos de salud mental ya preexistentes que además veían con dificultades la posibilidad de mantener sus tratamientos, grupos determinados raciales y étnicos minoritarios y personas que a nivel socioeconómico estaban especialmente afectadas. También, como pincelada rápida, recordar el cambio climático, no podemos dejar de identificar el impacto que ya vamos empezando a tener como evidencia en la salud mental. Los fenómenos climáticos agudos, pero también los de larga duración, ¿verdad?, se han relacionado hoy en día con el aumento de angustia, de trastornos mentales en general, de desesperación y de suicidio. Si nos centramos en las funciones esenciales, ¿verdad?, para el sector salud, evidentemente hablamos de la parte de la provisión de los servicios de atención como tal, la promoción y la prevención. Y luego tenemos 2 aspectos fundamentales en los que la transversalidad y la intersectorialidad juegan un papel fundamental. Salud no puede trabajar sola. Esto ya hoy en día es una evidencia. Necesita esa colaboración. Si no trabajamos con protección social, con vivienda, con justicia, con cárceles, si no trabajamos con varios de otros sectores, ¿verdad?, va a ser muy difícil que podamos tener un acceso real y un estado real de bienestar y de salud adecuado, ¿no? Y en ese sentido es fundamental también apoyar iniciativas que estén relacionadas. Por eso aquí vemos una casita, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. El acceso a una vivienda digna para las personas con trastornos mentales cambia totalmente el panorama del bienestar de esa persona. Ahora voy a brevemente mencionar cuáles son los mandatos, las políticas actuales. Sé que se han tratado ya en algunas de las sesiones del Congreso y por eso solo quiero rescatar las que tienen que ver con este tema. La nueva política para la mejora de la salud mental a nivel regional, que se acató el año pasado, que lo aprobaron, ¿verdad?,
por los Estados miembros, menciona la importancia de trabajar en el liderazgo, la gobernanza y las alianzas multisectoriales e integrar la salud mental en todas las políticas. Creo que esto resume muy bien todo y al mismo tiempo nos arroja también muchos retos, ¿verdad? El año pasado también contamos con una comisión de alto nivel sobre salud mental y COVID-19 de la OPS. Teníamos como presidenta de la comisión a Epsi Campbell-Barr, vicepresidenta de Costa Rica, y como copresidente a Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, y 17 comisionados en total viniendo de gobiernos, de sociedad civil, personas con experiencia propia, academia, etc. La comisión finalizó este año con un informe final con 10 recomendaciones clave. Estas recomendaciones, que se le han llamado esa nueva agenda para la salud mental de las Américas, cuenta con 6 principios transversales: cobertura universal de salud, derechos humanos, igualdad y no discriminación, enfoque de curso de vida, empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y sus familias, y por último, colaboración multisectorial. Creo que todos hablan por sí solos, cualquiera de estos elementos, y creo que nos da un enfoque muy claro de la importancia que está teniendo esta transversalidad y esta necesidad de trabajar en lo intersectorial. Entre estas 10 recomendaciones de la Comisión, la segunda nos dice integrar la salud mental, una vez más, en todas las políticas, promover la integración en esferas de salud, pero también en otros sectores, como hemos mencionado anteriormente, y también en la respuesta a las emergencias y desastres, que seguía siendo un poquito una asignatura pendiente en muchos casos. Esta recomendación lleva 3 puntos de acción clave: incorporar la salud mental en otras áreas prioritarias de la salud. Evidentemente, puedo poner como ejemplo salud materno-infantil, VIH, tuberculosis y muchas otras, ¿verdad? Integrar salud mental en políticas de otros sectores, como hemos dicho, vivienda, empleo, educación, protección social, etcétera, etcétera. Y por último, integrar salud mental en la respuesta a desastres y emergencias, como ya nos decía la política también. En junio de este año se aprueba la estrategia para mejorar la salud mental y la prevención del suicidio en la región de las Américas, y también cuenta de las 6 líneas estratégicas. 2 de ellas tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. La primera, fomentar el liderazgo, la gobernanza y las alianzas multisectoriales e integrar salud mental en todas las políticas. Nos vamos repitiendo, ¿verdad? Creo que da esa contundencia. Y la última, sobre la prevención del suicidio como una prioridad nacional y creando esa capacidad multisectorial para responder a las personas afectadas por las conductas suicidas. Bueno, algunos ejemplos muy concretos que tienen que ver con el refuerzo de los derechos humanos en salud mental, aumentando la capacidad real de lograr esta protección, esta promoción de los derechos humanos, y reforzando, la legislación sobre salud mental basada en los derechos en varios países. Comentar que tanto Bahamas como Guyana, Paraguay y, como muy bien saben ustedes, México ha estado aprobando en los últimos 2 años proyectos de leyes de salud mental, o por lo menos reformas específicas sobre, por ejemplo, ¿verdad? Como ya se ha mencionado en el Congreso, la reforma de salud mental en su Ley General de Salud en México. Muchos otros países, quiero destacar, están haciendo un trabajo fundamental en esta misma línea. Creo que hay un interés muy importante por parte de muchos países en la región, y creo que esto es importante destacarlo y también reforzar la necesidad de apoyo entre unos países y otros. La importancia de la integración de salud mental en el primer nivel de atención, en atención primaria como enfoque, ¿verdad? Mencionar, están habiendo muchísimas capacitaciones
¿verdad? El programa de Medscape para reducir la brecha de atención en salud mental. Se están apoyando a 25 países en estos momentos para desarrollar este tipo de capacitaciones y ya llevamos más de 150.000 personas que han Ya recibido. estamos un poquito sobre el tiempo, doctora. Vale, perdón. Termino ya estoy realmente terminando para que pueda concluir. El ejemplo también que les daba de la integración desde las escuelas con proyectos como los de reforzar a los propios educadores en la alfabetización básica en salud mental en las escuelas, así como en el refuerzo en salud mental y apoyo psicosocial. En grupos de trabajo técnicos intersectoriales. Hoy en día hay 16 países en la región que están trabajando en ese sentido, también desarrollando capacidades y cuidando a los propios equipos. Bueno, no voy a mencionar ejemplos concretos de prevención del suicidio. Como saben, las principales estrategias con mayor evidencia científica realmente tienen mucho que ver con la intersectorialidad. Por ejemplo, el acceso el restringir precisamente el acceso a plaguicidas, ¿no? También tenemos otros ejemplos en uso de sustancias, quizás muy importante la estrategia SAFER para el consumo de alcohol, que tiene elementos también muy claves que se escapan desde luego del sector salud y que tienen gran importancia. Y ahora sí, para terminar, el camino a seguir propuesto tiene que ver con la sensibilización a todos los niveles sobre la relevancia de la salud mental en todas las esferas de la vida y a lo largo del curso de vida y desde luego todos los sectores que hemos mencionado. Tiene que ir acompañado de compromiso político que a su vez requiere asignación de recursos financieros y humanos y esa colaboración inter y multisectorial que sea eficiente y que se acompañe no solo a nivel de políticas públicas, pero además con protección y promoción de los derechos y con un enfoque comunitario. Muchísimas gracias. Doctora, pues muchas gracias. Agradecemos su excelente presentación con esta visión tan global, dada su experiencia que ha tenido en varias regiones, quedando muy en claro que pues estos factores de riesgo y protección como determinantes en la salud mental, esta parte social, esta parte política, pues nos determinan los rumbos a seguir, así como vemos la importancia de tener ese enfoque pues multisectorial y colaborativo. Doctor, una vez más, muchas gracias. Ahora vamos a tener con nosotros al doctor Gonzalo Soto Brandt, del cual leeré su semblanza. Él es diplomado de integración de la determinación social para la salud y formulación de programas de salud por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Diplomado en atención primaria y salud familiar por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Maestría en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile. Psicólogo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile. Actualmente es el secretario ministerial de Salud en la región metropolitana de Chile. Su trayectoria académica y profesional ha sido como coordinador académico del máster en Salud Mental y Psiquiatría Comunitaria y académico del equipo de Salud Mental en la Escuela de Salud Pública Salvador Allende de la Universidad de Chile, coordinador en salud mental en la División de Atención Primaria en la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de Chile, asesor del subsistema Chile Crece Contigo en Ministerio de Salud MinSal, consultor para la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, agradecemos tu presencia, que estés con nosotros y pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alcócer, y también muchas gracias a la organización de este importante congreso y muy honrado de compartir con la doctora Carmen Martínez, la asesora regional de Salud Mental y Sustancias de Centroamérica y el Caribe de la OPS-OMS, y también con el licenciado Ulises Rangel, coordinador del Grupo Técnico Asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México. Bueno, voy a compartir pantalla con la presentación. Espero me pueden escuchar bien y voy a compartir la pantalla en este minuto. Espero que se pueda ver la pantalla.
Bueno, muy interesante, muy honrado también de compartir esta mesa. Sin duda, el tema el trabajo intersectorial en salud mental y adicciones es uno de los aspectos que creo yo son de los desafíos más importantes que tenemos por delante, sobre todo después de escuchar a la doctora Martínez. Claramente, es el camino y la ruta que hay que avanzar en nuestros países de la región. Yo quisiera en estos breves minutos comentar un poquito de lo que ha pasado en Chile y en qué está Chile. Hay un trabajo intenso que es permanente respecto a cómo, y que es un desafío para nuestro país, que es la gobernanza salud mental en nuestro país. Efectivamente, tanto en el Ministerio de Salud y en otros servicios, en otros ministerios, hay iniciativas de salud mental, pero hay un esfuerzo importante por armonizar todo eso, toda la agenda de salud mental que no es exclusiva del Ministerio de Salud, ¿ya? Por eso hay dos grandes hojas de ruta en este momento en nuestro país que tienen que ver con el Plan Nacional de Salud Mental, que tiene una vigencia hasta el 2025 y en donde fue un producto colectivo de más de 10.000 personas que participaron en todas las regiones de nuestro país, de distintos expertos por experiencia, técnicos, equipos de la academia, que participaron en la construcción de ese Nacional de Salud Mental que tiene varias líneas de acción. Y por otro lado, el programa del presidente Gabriel Boric, que es muy importante destacarlo porque refuerza muchos aspectos del Plan Nacional de Salud Mental. Primero que todo, uno lo puede buscar en internet, el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y es explícito que una prioridad para el gobierno de Chile es abordar la salud mental de las personas. Y da cuenta de múltiples estrategias y desafíos en ese respecto. Y yo lo destaco porque ha sido el primer presidente de nuestro país o presidenta que lo tenga tan en alto nivel priorizado, ¿ya? Si bien, como decía la doctora Martínez, efectivamente la pandemia afectó a todos los países y en salud mental quedó muy evidencia que había que hacer un abordaje intersectorial, y también en el gobierno anterior del presidente Piñera también hubo un movimiento por abordar la salud mental de manera intersectorial y fue un esfuerzo muy importante que hay que destacar. En el programa de gobierno del presidente ahora efectivamente ha sido muy explícito en que es una prioridad para el país. Por eso quisiera como comentar algunos de los elementos claves que están en el programa y que efectivamente yo como secretario ministerial de la región metropolitana, que son más de 9 millones de personas las que viven en nuestra región, es muy importante llevar a cabo y tener como norte justamente los principios justamente del programa de gobierno. Y es quiero comentar un poco lo que es la lámina, que efectivamente está basado en el derecho de las personas de vivir en un entorno que no las enferme. Efectivamente, eso implica que hay que abordar los determinantes sociales de la salud. Y eso es imposible si no se hace con un trabajo intersectorial, con otros servicios, otros actores, y no solamente gubernamentales, porque a veces el trabajo intersectorial uno lo habla como el trabajo entre los distintos servicios o agencias estatales, municipios, gobiernos subregionales, subnacionales, vivienda, educación, pero la acción intersectorial total es cuando hay una participación de la sociedad civil, también hay una participación del otro sector en el fondo, que no solamente son los del sector público. También en la salud en todas las políticas, que efectivamente tiene que haber un abordaje transversal de la salud, y en este caso la salud mental con estrategias de participación vinculante, que había un esfuerzo que ya casi más de un año y medio que estamos trabajando en la implementación del programa. Es importante que hemos podido fortalecer, pero que por supuesto hay muchos desafíos por avanzar, y por supuesto enfocarse también en las poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad. No son poblaciones vulnerables, porque no es que uno nazca vulnerable per se, es porque mis condiciones, mi situación, mi contexto me hace quedar en una situación de vulnerabilidad. Y bueno, es muy explícito, no voy a detallar un poco todos los desafíos, pero quizás algunas ideas que están en el programa. Primero, que es una de las primeras prioridades que tiene el gobierno de Chile hoy día. Segundo, y lo ha dicho el mismo presidente, o sea, generar todas las estrategias para que a través de la manera más integral posible, con todo el servicio,
las personas, llegar como a este umbral, que las personas nunca más se sientan solas a enfrentar sus necesidades de salud mental. Y por otro lado también que el Estado asumirá la responsabilidad de generar las políticas que permitan acompañar y dar un soporte colectivo a las personas cuando lo requieran. También hay iniciativas legislativas que se han implementado para avanzar en esto, como la reducción de la ley de la cantidad de horas de trabajo que los trabajadores trabajan semanalmente, la reducción de las horas de trabajo a nivel semanal. Hay una ley que ya en este año y medio ya se logró sacar y donde efectivamente sabemos que un determinante de la salud mental es las condiciones de trabajo. Y reducir de 45 a 40 horas es una de las leyes que se promulgaron justamente y que fue liderado por el gobierno del presidente Gabriel Boric. También tener como principio fundamental el abordaje de los determinantes sociales de la salud con todo lo que son las condiciones de vida que impactan la salud mental y por supuesto en fortalecer la manera de cómo abordar esto, que va en base a un modelo de salud mental comunitario, o sea, que tiene que estar basado en los territorios, en la atención primaria, y ahí es el lugar donde van a confluir intersectorialmente todas las políticas públicas, y es por eso que ahí hay que mejorar mucho los procesos que a nivel local se dan. Bueno, algunos ejemplos y en virtud del tiempo para poder compartir quizás destacar la agenda en la agenda que estamos ahora. O sea, hay varios ítems, podríamos dar cuenta, pero vamos a simplificarlo en algunos que son, creo que pueden ser importantes. Primero, la estrategia de construyendo salud mental, que esa es la estrategia como para poder abordar muchos de los aspectos que están en el programa de gobierno. Primero que todo, el fortalecer el liderazgo y la gobernanza intersectorial. Para ello, parte de la estrategia ha sido conformar un consejo asesor, que lo voy a mencionar en la próxima lámina, pero es incorporar a la sociedad civil, a los expertos por experiencia, a la academia, a la toma de decisiones del más alto nivel en nuestro gobierno. Segundo, es mejorar los servicios de salud mental. Tenemos un enorme desafío como país. Avanzamos de forma muy determinante en ampliar, por ejemplo, nuestros servicios de salud mental de atención primaria en base al modelo el modelo del NHK. Y por supuesto hay muchos desafíos por avanzar en ese sentido, pero es justamente una estrategia basada en un modelo de salud mental comunitario que está enraizado en la atención primaria como el centro del sistema de salud. También en abordar los aspectos que tienen que ver con la promoción de la salud mental y lo que tiene que ver con las estrategias y políticas anti-estigma de la salud mental. Por ejemplo, ahí está en la fotografía nuestra ministra de Salud de nuestro país, la doctora Jimena Aguilera, con una alcaldesa de una de las 52 comunas de nuestra región metropolitana y junto al director de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Y están pintando una banca verde, que es parte de una de las estrategias antiestigma que ha liderado la Organización Panamericana de la Salud y en donde hemos también trabajado en abordar eso. Y quiero destacar que el mismo presidente ha sido una de las personas que ha liderado también estas campañas de estigma. Él mismo, en la misma campaña y en los mismos procesos de gobierno, ha compartido que él ha tenido problemas de salud mental y que no por eso se le tiene que apuntar el dedo a nadie en nuestro país. Por eso es muy importante el ejemplo, en este caso de nuestro presidente, en poder abordar esta estrategia anti-estigma y el que de alguna manera se vean los problemas de salud mental como problemas que podemos sobrellevar todos durante la vida, pero efectivamente tenemos que sentirnos apoyados de una manera colectiva y generar las condiciones para que eso sí se dé. También había una fuerte campaña en lo que es la prevención del suicidio. Hay un trabajo de coordinación con otros servicios, sobre todo con los servicios de adicciones, como el Servicio Nacional de Alcohol y Drogas, también con los gobiernos regionales y las distintas regiones con las iniciativas que tienen para justamente aunar esfuerzos, por ejemplo, en este caso, con una línea telefónica a nivel nacional para responder específicamente a lo que es la prevención del suicidio, también con otros programas regionales como tenemos en la región metropolitana, con chat justamente por WhatsApp para tener canales de comunicación con las personas también. Por supuesto, fortalecer la respuesta en emergencia. Nosotros somos un país en Chile que vivimos muchas emergencias constantemente. Ahora estamos con un nuevo ciclo de incendios. También tenemos situaciones de lluvia en la alta cordillera, en la cordillera de los Andes, que generan aluviones.
y sabemos que muchos países de la región pasan por cosas similares, pero tenemos este trabajo también de integrar la salud mental en esos procesos, de generar equipos de apoyo psicosocial, no solamente por el sector salud, sino por educación, trabajo, y que de alguna manera puedan apoyar a la comunidad cuando hay una situación de emergencia. Por supuesto, también fortalecer los datos y la investigación. Tenemos un déficit en nuestro país que efectivamente hay un plan para cortar esa brecha justamente de investigación, de datos de prevalencia, incidencia, de cobertura, y que por supuesto es un trabajo muy importante y además interesante. Bueno, por otro lado, un poco lo que había mencionado, que es parte de la agenda que estamos trabajando intensamente como país, como gobierno también, y nosotros en la región metropolitana, un gran desafío con esta gran cantidad de población, es fortalecer los espacios, como por ejemplo lo que es los espacios de participación. Está, por ejemplo, el Consejo Asesor de Salud Mental Presidencial. En la fotografía a la derecha pueden ver los dos subsecretarios los ex subsecretarios de nuestro Ministerio de Salud, y que actualmente también están muy activos las subsecretarías, junto con la ministra de Salud, están en el Palacio de Gobierno, en el Palacio de la Moneda, junto con el equipo asesor de salud mental presidencial del Ministerio de Salud, que son expertos por experiencia, trabajadores de la salud mental, académicos y también autoridades, en que ese consejo es el que asesore al gobierno en cuáles son las directrices que se deberían abordar en la salud mental, no solamente al sector salud, sino que se tienen que abordar por distintas carteras. Es muy importante destacar, y por eso la foto que en el mismo Palacio de Gobierno se dio a la primera sesión. Y por otro lado, un avance importante ha sido y que está en el programa de gobierno. Uno de los compromisos con el programa de gobierno es generar una nueva ley de salud mental integral. Tenemos una ley que es parcial, que efectivamente trajo muchas cosas positivas, pero es muy parcial, pero ahora hay un esfuerzo de generar una nueva ley de salud mental, en donde abajo podemos ver al mismo presidente, también en el mismo Palacio de Gobierno de la Moneda, liderando uno de los diálogos ciudadanos con adolescentes. Se han generado diálogos ciudadanos, más de 1.000 personas participaban, con una metodología, en donde en base a todos esos diálogos se generó el proyecto de la Ley Integral de Salud Mental, que va a ser prontamente enviada al Congreso, pero ya está, ya salió del Ministerio de Salud y está ahora en presidencia para poder ser enviado al Congreso. Y en donde esos diálogos, se generaron diálogos en toda la región del país, participaron también usuarios, personas, pacientes, personas de la sociedad civil, académicos, expertos por experiencia, trabajadores, trabajadoras y, por cierto, autoridades, en general, ¿cuáles serían los ejes más importantes para generar una ley de salud mental? Donde uno de los aspectos importantes tiene que ver con mejorar la gobernanza, que haya una mayor integración con otros sectores, por supuesto, y una demanda, mejorar la calidad de los servicios, y destacar que esos diálogos también se generaron con los los pueblos originarios de nuestro país, por ejemplo, mapuches, también con un eje intersectorial, también diálogos con personas migrantes que están en nuestro país, personas de la diversidad sexual también. La idea es que esos diálogos fueran lo más diversos posibles para poder generar una propuesta colectiva, también con una pertinencia regional. Ya tenemos 16 regiones en nuestro país, somos casi 17 millones de personas, y era muy importante poder construir. Bueno, la verdad que el tiempo yo sé que es corto, estoy muy agradecido de la invitación y poder seguir compartiendo en la mesa, y eso era principalmente la presentación, y bueno, muy agradecido. Muchas gracias. Doctor, pues muchas gracias por tu presentación, ha sido muy, muy destacada. Vemos claramente en Chile esa visión humanitaria, esa visión incluyente, siempre apegada al respeto del derecho humano de las personas, y vemos con mucho agrado ese gran trabajo comunitario que están llevando en Chile, que es la manera, yo creo que realmente de poder llegar a las personas, como en México lo comenta nuestro señor presidente, menos escritorio y más territorio, y vemos que es la manera real de llegar a las personas, no estarlos esperando en un escritorio, en un consultorio, en un hospital, sino también como coadyuvante salir a las comunidades y ver las necesidades de las personas, y veo que lo están haciendo de una manera
muy brillante, muy brillante, doctor. Pues muchas gracias por tu participación una vez más, doctor Gonzalo Soto. Bueno, vamos ahora para continuar con nuestro programa, presentar a nuestro ponente, el licenciado Ulises Rangel Cruz. Muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros en este tercer congreso tan importante de salud mental y adicciones. El licenciado Ulises Rangel Cruz tiene una licenciatura en Política y Gobernanza por la Universidad de Monterrey, un intercambio académico por el Colegio de México, y actualmente es el coordinador del Grupo Técnico Asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud en México. Son un gran equipo, la parte de promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal en México es un gran equipo que están haciendo grandes cambios de forma y de fondo. La trayectoria es parte del Grupo Técnico Asesor de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Es subdirector de proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud. Doctor, pues, licenciado, pues muchas gracias por tu participación, muchas gracias por estar con nosotros en este congreso. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Saludo con mucho gusto a todas, todos los asistentes y te agradezco, doctor Alcocer, por moderar este espacio. Doctora Carmen y doctor Gonzalo, ha sido muy grato escuchar sus experiencias, sus ponencias. Y saludo al doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, el comisionado nacional de salud mental y adicciones, y a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, que somos familia en la Secretaría de Salud. Antes estábamos juntitos en la Subsecretaría de Salud Pública y ahora estamos gracias a los esfuerzos de la CONASAMA, tenemos una Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y en ese sentido, como somos familia, hemos trabajado muy de cerca esta intersectorialidad y esta transversalidad de el abordaje de las determinantes sociales, comerciales, políticas de la salud. Y para la salud pública ha sido muy grato el que la experiencia que más aprendizaje nos ha dejado ha sido justamente la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, Juntos por la Paz, la primera estrategia en su tipo, una estrategia territorializada, intersectorial en materia de salud. Les agradecería mucho si me ayudan a proyectar la presentación. Muchas gracias. Si quieres la siguiente. Y bueno, en específico me centraré en el tema de la intersectorialidad para no tratar de ser tan ambicioso y abarcar tanto, pero les voy a contar detalles finos de cómo ha sido esta articulación intersecretarial e intersectorial para nosotras y nosotros. Adelante. Primero, decirles que tuvimos un cambio de paradigma en México, como muchas recordarán, en el 2006, el periodo del 2006 al 2012, tuvimos un presidente que declaró la guerra contra el narcotráfico y que alborotó el gallinero y generó una ola de violencia en todo el país, cuyo resultado seguimos sufriendo hasta la fecha. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el equipo que lidera el doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud de México, decidieron virar este enfoque prohibicionista, este enfoque de medicalización, y que la estrategia de drogas la llevaba a la Secretaría de Seguridad. Y nosotros, como gobierno, ya lo que hicimos fue poner en las manos de la salud pública la estrategia más importante en materia de salud mental y adicciones. En ese sentido, pueden ver que todo el tema de la oferta, pues claro, tendrá que seguir a cargo de las manos de los cuerpos policiales, la Guardia Nacional y otros elementos,
Y del tema de la atención de la demanda, la estrategia, justo como comentaba la doctora Carmen, es enfocarnos en las determinantes biopsicosociales para reducirla, así como las sustancias psicoactivas. Ahorita les voy a contar un poquito más cómo nosotros fuimos conceptualizando también para buscar no estigmatizar a las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Justo lo que decíamos es, hay que estigmatizar el consumo problemático, hay que estigmatizar eh, esas situaciones que nos ponen en vulnerabilidad a las personas jóvenes, a las personas de la comunidad LGBTTIQ más, de las personas afrodescendientes, a las mujeres y a muchos otros grupos vulnerados y racializados que son características de México. Si quieres, dame la siguiente, por favor. Entonces, para la Subsecretaría de Salud Pública y la CONASAMA y la Secretaría de Salud en su conjunto, el derecho a la salud tiene dos dimensiones muy importantes y justo en octubre del año pasado publicamos un nuevo modelo de atención a la salud que se llama Más Bienestar en el marco de la federalización de los servicios de atención médica, que es otra estrategia que está siguiendo el gobierno de México para luchar contra, dar reversa más bien a la descentralización de los servicios de salud y la corrupción que esto implicaba y la falta de desarrollo de capacidades a lo largo del territorio nacional. Publicamos este modelo de atención que tiene dos dimensiones, la atención médica y la atención colectiva. Justo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la garantía de protección de la salud, el derecho a la garantía de protección de la salud en México tiene una dimensión colectiva, por lo que en el tema jurídico nos da un marco de acción para todas las determinantes sociales y comerciales. Este es el entendimiento que tenemos desde México. Tradicionalmente hemos asociado todo este tema de salud mental y adicciones, si bien nos iba solamente desde la visión clínica y medicalizada. Ustedes saben, CONASAMA ha llevado a cabo un montón de esfuerzos que después podrán compartirles y seguro en los mecanismos de este encuentro podrán hacérselos llegar. Pero CONASAMA ha hecho un esfuerzo extraordinario por transformar todo el sistema de proveeduría de servicios de salud mental y adicciones en el país para que quien necesite acceder al sistema en su conjunto pueda tener esta oportunidad más cercanos, de una forma comunitaria, eliminando estos hospitales temáticos gradualmente e incorporando salas sensables a las camas de hospitales generales en materia de salud mental. Esta visión ha cambiado a lo largo de los años y hemos entendido que esta garantía del derecho, sin embargo, va más allá de la prestación de servicios de atención médica en materia de salud mental y adicciones, que también tiene que ver con educación, tiene que ver con vivienda, con empleo y cultura. Un poco lo que decía la doctora Carmen. Pero sí quiero ser muy enfático aquí para que no quede lugar a dudas. A ver, vivimos en Latinoamérica y México es uno de los países que más sufrió los estragos de la corrupción. La desigualdad económica, social en acceso a diferentes tipos de servicios es abismal en el norte, en el sur del país, en el centro. Y hablar de determinantes sociales no es hablar de un nombre rimbombante desde la teoría de la salud pública. Es decir, hay gente que vive en la raya, hay vidas que son válidas para el Estado, hay vidas que no son válidas para el Estado, hay vidas que podemos prescindir de ellas y hay vidas que no. Entonces, esa sensibilidad es la que tenemos que tener cuando hablamos de estas determinantes sociales y justo es la sensibilidad que de alguna forma a la que quisimos volcar la estrategia de prevención de adicciones. Si quieres, dale a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Gracias. Un poco ya lo comenté. Entonces, dijimos, ¿con qué se come esto, no? ¿Qué podemos ir vislumbrando en materia de que no se quede en discurso solamente, que no se quede en discurso decir que las determinantes sociales se abordan porque hay una plática, porque hay una capacitación o porque hay un diplomado, etcétera, ¿no? Creemos que el tema es atender las causas, ¿no?
Y la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, decimos que articula los programas prioritarios del gobierno federal para atender las causas raíz del consumo de drogas, generando oportunidades de desarrollo, promoviendo valores comunitarios y atendiendo las causas en tres sentidos: comunitarias, familiares y personales. El gobierno de México ha puesto al servicio de la población un montón de programas de todo el aparato del gobierno federal, que incluyen desde apoyo a madres solteras, becas para personas que no estudian ni trabajan, becas para mujeres, a la pensión para personas adultas mayores, la pensión para personas con discapacidad, una serie de animaciones socioculturales territoriales también coordinadas desde el Instituto Mexicano de la Juventud, coordinadas desde la vocería de la Presidencia de la República con Clubes por la Paz, coordinadas también desde la Secretaría de Salud, desde actividades de promoción y prevención de la salud. Entonces, desde la Comisión Nacional del Deporte, etcétera. Vimos como o sea, llegaron los progresistas al gobierno, a la salud pública y dijeron, bueno, ¿cómo le hacemos para meter estas determinantes sociales y atenderlas? Pues hay que echar mano de lo que ya se está haciendo y no tratar de inventar el hilo negro. Entonces, por eso decimos que articula los programas prioritarios del gobierno federal, que son bastantes, ahorita los voy a comentar. Adelante. Antes de ello, pensamos como grupo intersecretarial, pensamos en que teníamos que tener unos principios de articulación intersecretarial. Y esto es un poco pasar ya de la teoría a la práctica y decir, estos son los criterios sobre los que se sostienen las relaciones intergubernamentales e intersecretariales, podríamos decir. Bueno, estos fueron nuestros principios. Buscábamos de justicia territorial. Para nosotros el principio es recuperar lo público y lo común, los espacios, los ejidos, trabajar con la Procuraduría Agraria, trabajar con un montón de instancias, trabajar con la SEDATU en el programa de mejoramiento urbano en zonas marginadas, etc. Reconciliación local y nacional, generar mecanismos para la paz. En México tenemos dos mesas que me parece que son importantes en este sentido. Una es la Mesa para la Construcción de la Paz, que es coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que tiene sus mesas espejo en todas las entidades federativas, que sirve para la coordinación en materia de asuntos de seguridad. Y la otra, que me parece igual de importante, es la mesa de la estrategia Juntos por la Paz. Aquí quiero hacer todo el reconocimiento a la doctora Eva Linda y a su equipo, que lograron la instalación de estas mesas en tiempo récord en las 32 entidades federativas. Estas mesas espejo lo que generan es un espacio de diálogo de estas instancias en donde empiezan a sumar a los espejos estatales, a las delegaciones estatales de los programas federales. En ese sentido, la coordinación no se queda a nivel federal flotando, sino que aterriza en una mesa espejo a nivel territorial, en donde el gobierno del estado, su Secretaría de Salud, su Secretaría de Seguridad, vincula también al sistema de protección a las familias y las infancias, vincula también al Consejo Estatal de Población y las estrategias de prevención del embarazo adolescente, vincula también a muchos otros elementos como el Instituto Estatal de la Juventud. Entonces, hay un espejo ahí en donde se generan estos mecanismos ¿y por qué? ¿Por qué lo hicimos así? Porque no asumimos que la información gotea. Es un error pensar que si no organizas las relaciones intergubernamentales mediante mecanismos, estas van a gotear porque hicimos una capacitación. Esto no pasa así. Hay que generar estos espacios e instrumentos específicos para el diálogo. También pensamos en cultivar el bienestar como otro de los principios de articulación, puesto que nosotros como que tratábamos de nombrar un poco todas estas instancias enfocadas al bienestar, como el sistema, ¿no? de bienestar, el estado de bienestar, y por eso lo ponemos en ese sentido. Resolver las causas sociales que generan la violencia, más que pensar en un estado policial, panóptico, todo observador que quiere inteligencia para el desmantelamiento de... Sí, también, ¿no?
también queremos inteligencia para el desmantelamiento de las redes de tráfico de sustancias y demás, pero ¿qué tal que nos centramos en el bienestar de las personas, que es la labor principal del Estado en su salud? Y, por supuesto, somos un gobierno también que tiene que presentar resultados del primer sexenio de la Cuarta Transformación, y entonces tenemos la acción inmediata integral, articular a partir del cruce de estas capacidades instaladas. Esto fue muy importante porque para nosotros hay unidades territoriales en donde está ocurriendo, sea una JEP, sea una colonia, sea una región, sea un municipio, sea dos municipios, etcétera, ¿no? Sea un consultorio, sea un hospital, hay que identificar esas, geolocalizarlas y ver en dónde están cruzadas nuestras capacidades instaladas antes de pensar en vamos a irnos a barrer todo el país, de empezar por acá. Primero veamos en dónde hay cruces. Aquí están un poco los ejemplos de las instancias que participan en la estrategia. Ayúdame con la siguiente, por favor. Y acá están de manera más esquemática como bloques de intervención y de, más que de intervención, de acción por parte del Estado. La parte de mejoramiento urbano por protección civil, con la SEDATU, como les comentaba, que es un programa bellísimo que les recomiendo, si no son de México o si son de México y no lo conocen, conozcan el programa de mejoramiento urbano. Más de 1,200 obras, es la mayor inversión en obras públicas en el país. El Instituto de Economía Social, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al interior del sector salud, por supuesto, con el mayor proveedor de servicios, el IMSS, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y todos los servicios que ofrece el centro en materia de atención a la violencia, en materia de aborto seguro, en materia de planificación familiar, los centros de integración juvenil, el CENSIDA, el Centro para la Prevención y Control del VIH, SIDA, que además, y otras infecciones de transmisión sexual, que además ofrece un servicio gratuito en México de proveeduría de antirretrovirales, de proveeduría de profilaxis pre y post exposición, y de medicamentos, y una política de hepatitis C. Son uno de los logros que con mucho orgullo y humildad les compartimos, y que seguro estaremos abiertos para compartir con el resto de la región. La Secretaría de Cultura, que vamos a ver más adelante, etcétera, entre un número amplio de instancias. Imagínense cómo empezamos con las reuniones. Primero, se los cuento porque es importante la anécdota en este sentido. Fueron difíciles, primero reuniones de alto nivel, de tanto estado, tantas instituciones que no se ponían de acuerdo con visiones, con perspectivas. Llegaron a acuerdos y luego, bueno, formemos grupos de trabajo de la gente operativa y luego, bueno, aterricémoslo en documentos, aterricémoslo en normativa, propongamos, movámonos, y luego pues no quedaba otra más que salir a campo y estar por ahí con la gente. Si quieres, apóyame con la siguiente, por favor. Entonces, uno de los ejercicios que nos sirvió mucho fue justo esto, cómo funciona esta intersectorialidad en los territorios. Pues mira, identificamos, por ejemplo, un factor de riesgo, que es que no hay espacios públicos seguros, iluminados, etcétera, y el factor protector de este tipo, pues es comunitario. Y en ese sentido, por ejemplo, México tiene el programa de mejoramiento urbano a través de la SEDATU. Entonces, esta incidencia directa sobre el factor de riesgo nos lleva a nosotros a construir una matriz de acciones sobre la cual podemos desarrollar indicadores y metas de manera conjunta para ello. Violencia intrafamiliar, el factor protector es el familiar, y el programa vincular es el de atención en salud mental por la Secretaría de Salud. Por acá el tema de trabajo para jóvenes no hay en ese sentido, y el programa vincular es Jóvenes Construyendo el Futuro, que es la estrategia de vinculación laboral para las personas jóvenes de la Secretaría del Trabajo. El tema del machismo, el factor protector es comunitario. El programa vincular es uno que se llama Equitativa, de la Secretaría de Cultura. Acá tenemos que no se tiene un proyecto de vida como factor de riesgo individual. El programa vincular es Territorio Joven y es el Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, para cada uno de estos programas fuimos identificando
cómo funcionaba esta intersectorialidad y estos determinantes sociales que aparecían tan intangibles y sobre los que también nos quejábamos mucho. No hay datos, no hay información. ¿Cómo vamos a necesito tu apoyo. Yo no ando con la laptop porque es que ya no salgo con la computadora. construir? Doctor Eugenio, si silencia, pues. Muchas gracias. Que parecían tan intangibles, pues decidimos poner manos a la obra para construir esta matriz. Adelante con la siguiente, por favor. Aquí les dejo unas fotos de cómo se ve esta intersectorialidad en los territorios. Y a eso me refería con que son unidades territoriales, territorializadas, más bien yo diría. Hay gente, hay un colectivo en torno a algo que tiene una excusa para reunirse, para asociarse. Es el arte, es la cultura de paz, es servicios de planificación familiar, es el programa de suicidio, es una capacitación, es etcétera, ¿no? Hay una excusa para la asociación en una unidad definida como un club, como una identidad. Eso creemos que es la palanca que nos permite llegar a las personas. A veces se nos olvida que el Estado fue violento, que el Estado vulnera, que el Estado no tiene la confianza en muchas ocasiones de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. Entonces, hay que hacer alianzas, justo como decía el doctor Soto, no es intersectorialidad, sino participamos con otros sectores de la población que no sean el Estado y creo que es realmente importante. Adelante, por favor. Entonces, por ejemplo, les dejo aquí un poco de numeralia, la cultura como factor protector, 329 semilleros creativos en 245 municipios, con alrededor de 12,000 niños, niñas y adolescentes, en donde generan diferentes tipos de clases en materia artística y cultural, expresiones artísticas y culturales, y al final de cada año hacen una exposición final en el Auditorio Nacional de aquí en la Ciudad de México y vuelan a todos los niños, niñas, niñas acá. Adelante, por favor. También las juventudes como agente de cambio. Digo, no podría nombrar todos los programas que tiene el Instituto Mexicano de la Juventud. Realmente es extraordinario. Tienen un curso, tienen un programa de contacto cercano entre pares que a mí me parece extraordinario, virtual, que se construyó a partir de la pandemia en conjunto con ASAMA. Ellos capacitamos a los muchachos que se suman al programa y estos muchachos atienden a otros muchachos y muchachas que llaman o mandan un WhatsApp y logran identificar factores de riesgo y lo mejor es que los canalizan y hay trazabilidad. Muchas veces que ni siquiera podemos lograr en el mismo sector salud, con otro sector en este caso sí se logró. También me faltó ahí decir que este programa también es desarrollado creo con UNICEF. Adelante. También la Secretaría de Gobernación, quien coordina todos los esfuerzos en materia de promoción de cultura de paz y reconstrucción del tejido social, para lo cual también hacen espacios de igualdad, buscan erradicar violencias y demás. Recordemos que SEGOV también tiene en sus atribuciones el tema de la Comisión Nacional de Prevención para la Discriminación y la Coordinación Nacional de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Entonces, en ese sentido, es muy importante la coordinación con ellos. Adelante. Aunque hubo un cambio en la estrategia y ahora la lleva Salud, también al interior de la Secretaría de Seguridad hubo un cambio y una reorganización para virar hacia fomentar la cultura de paz. Y también están en los territorios desplegadas muchas de estas personas en equipos que colaboran en todo momento con los equipos de la Secretaría de Salud. Adelante. Lo que les comentaba de la Comisión Nacional del Deporte, y en ese sentido es muy importante, a manera de reflexión, no sé qué tanto tiempo me queda, pero me apuro. El tema del... Sí.
Pues justo nada más les dejo ahí una reflexión. ¿Quién tiene tiempo libre en esta sociedad capitalista, ¿no? Creo que es una pregunta que como Estado, como instituciones, como organizaciones en materia de salud mental debemos hacernos, porque muchas veces recomendamos un hobby, terapia ocupacional, terapia, etcétera, haz ejercicio, pero ¿quién tiene tiempo libre? ¿Quién tiene acceso a un espacio donde hacer ejercicio? Un espacio iluminado, un espacio seguro. Si eres mujer y vives en un barrio inseguro, sin iluminación y demás, ¿cómo podemos hacer este tipo de recomendaciones que realmente sean apropiadas, con pertinencia, ¿no? Con sensibilidad? Si quieres, pásame la que sigue. Y bueno, acá está la transformación también en materia de la proveeduría de servicios de salud mental y adicciones, en donde se transformaron unas oficinas que funcionaban más o menos en unos centros comunitarios de salud mental y adicciones, donde se busca, las metas son detección oportuna, la vinculación a tratamiento en tiempo adecuado, la capacitación y actualización en materia de salud mental y adicciones, la orientación para las familias y la referencia y derivación a otros centros de atención, así como actividades comunitarias. Si quieres, pásame la que sigue. Esto es lo que les comentaba, la que sigue. Y los dejo con esta reflexión, justo. La salud pública compete a todos los sectores del Estado mexicano y el Estado en su conjunto involucra a la sociedad civil también. Y no solo es asunto de consultorios médicos y hospitales, pero de las comunidades y de sus territorios. Entonces, pues eso sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, licenciado Ulises, por este gran liderazgo de la Secretaría de Salud de la CONASAMA. Vemos que se está realizando este gran cambio desde la nueva ley en 2022 que se tiene en México. Y vemos que la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, Juntos por la Paz desde 2019, ha tenido resultados reales. Vemos este gran trabajo intersectorial que se lleva en México con este trabajo comunitario excelente y vemos claramente que es un beneficio para todos los habitantes de la Ciudad de México, consumidores, no consumidores, con salud mental. Salud mental es para todos, es una estrategia universal y mi reconocimiento por ese gran trabajo, lo reitero, de la Secretaría de Salud de la Federal y la parte de la Comisión Nacional de Salud Mental. Esta integración ha sido increíble. Muchas gracias a todos. Sismo detectado. Está temblando aquí en México. Vamos a dar un minuto, por favor. Alerta sísmica. Intensidad estimada moderado. Intensidad estimada moderado. Tenemos que desalojar el edificio.